Doctor, un placer. Rato sin verlo y más para tocar estos temas como tan álgidos. Pero que son tan importantes, porque es que los cerebros, las enfermedades, o más bien el riesgo cerebrovascular, se presenta bastante en nuestro país, ¿o no? Sí, en general se supone que el 33% de las personas que mueren en Colombia y en el mundo se mueren de una enfermedad cardio-cerebrovascular. Uno de cada 3 individuos que se mueren de una patología de esta índole. ¿Eso quiere decir un infarto? O una enfermedad cerebrovascular, que muy bien lo han tratado ustedes, porque la llaman de otra manera, pero es el nombre perfecto, enfermedad cerebrovascular. ¿No es accidente cerebrovascular o sí? También lo llaman, pero en general no gusta el término accidente, porque accidente es como algo que sucede Me doy un cálculo. golpe en la cabeza, eso es un accidente. Tal cual, en cambio, aquí se puede prevenir. Sabemos todas las cosas que pueden llevar a una enfermedad cerebrovascular. Entonces, por eso no gusta tanto el término accidente. Pero en el minuto que sucede, se le llama ataque. Ataque cerebrovascular agudo. ¿Eso es, se rompe una venita, se tapa una venita o qué es lo que sucede? Bueno, las causas en general son 2. La una es el 85% de las veces y la otra es el 15%. La que el 85% es la obstrucción arterial, que es de origen embólico. Eso quiere decir un coágulo que puede salir desde el corazón, puede salir desde alguna de las arterias que lleva el flujo al cerebro, o de las arterias mismas dentro del cerebro, o problemas en la sangre, como problemas de coagulación, que forman un coágulo o trombo. Esas van y taponan las arterias cerebrales y eso es lo que llamamos enfermedad cerebrovascular isquémica o trombótica. Y la otra, que es el 15% de las veces, es lo que llamamos derrames cerebrales, que es cuando se da ruptura de las arterias intracerebrales. En ese caso, la causa más común es la hipertensión arterial, cuando la presión es muy alta, puede romper arterias en el cerebro y generar una hemorragia cerebral o derrame cerebral, y la ruptura de aneurismas, que es otra causa no poco común. Ahora, ¿estas dos formas podrían ser prevenidas? Sí, ¿O es como una lotería? Lo que es la hemorragia hipertensiva, en ese 15% se puede prevenir, ¿cierto? Y lo que es la enfermedad isquémica o trombótica o embólica, absolutamente sí. Absolutamente sí. Y esa con una probabilidad muy alta de prevención. ¿Eso por qué da? ¿Eso por qué Bueno, sucede? vamos a hablar de la enfermedad isquémica. Sí, que es la no más mezclemos común. la hemorrágica. Listo. Y después podemos hablar de la hemorrágica. Listo. Porque así podemos diferenciar muy bien las causas. Entonces, las causas más comunes son hipertensión arterial mal manejada o pacientes que no se toman bien el tratamiento, tabaquismo, diabetes mellitus, hábitos de vida en los cuales se tiene una vida muy sedentaria, con poca actividad física y poco deporte. Y recientemente se ha descubierto que la apnea obstructiva del sueño, que alguna vez también hablamos de sueño aquí, hablamos de ese término, que es una enfermedad en la cual se obstruye la respiración durante el sueño, puede ser también un factor de riesgo. Lógicamente hay otra cantidad de factores que pueden generar émbolos o trombos en las arterias. ¿Es más común en mujeres que en hombres? En general, antes de los 65 años es más común en hombres. Después de los 65 se dispara y ya empieza a verse mucho más en las mujeres. El tema, doctor, es que en algunos casos las causas, si bien son prevenibles, digamos que o no son diagnosticadas o no se perciben, ¿cierto? Porque son algunas de ellas esas enfermedades que llaman silenciosas, que cuando muestran síntomas es porque ya son pues una manera muy agresiva de mostrarlo, ¿no? ¿Cuántas personas hipertensas puede haber que no han sido diagnosticadas o que no han estomatizado? Una de cada 3 personas que tienen hipertensión no saben que la tienen. Y de los que saben que la tienen, una de cada 3 personas solamente se toma el tratamiento. Se toma el tratamiento. O sea, lo toma bien tomado. La mayor parte de las personas no asumen la terapia antihipertensiva con la seriedad. Yo digo, si a uno lo mata un infarto de miocardio, qué vaina, pero una muerte de una enfermedad coronaria es menos, digamos, drástica que una enfermedad cerebrovascular, porque la enfermedad cerebrovascular deja secuelas. Entonces los individuos se pueden caer en cama, hemipléjicos, o sin lenguaje, o perder cualquiera de las funciones neurológicas. Hablemos esa era mi pregunta, en el tema del pronóstico de esta enfermedad, o sea, normalmente quien entonces lo padece, podría decir que tendría cuánto porcentaje para tener una vida, entre comillas, útil. Yo sé que se está refiriendo a qué porcentaje de cerebro se pierde para decir que queda con secuelas. Es muy relativo, porque hay zonas del cerebro que son muy estratégicas y donde se concentra en milímetros funciones muy importantes.
Y hay zonas del cerebro que no son tan estratégicas que en áreas más extensas se puede dar un infarto y puede que ni se note. De hecho, la causa más común de enfermedades cerebrovasculares son los microinfartos o los infartos silentes. O sea, son infartos silenciosos que ni siquiera se notan, son chiquiticos, miden menos de 15 milímetros y esos ni siquiera se detectan. De ahí los individuos los van presentando y si mucho empiezan a notar en la casa que están perdiendo memoria, que arrastran los pies, que hablan con dificultad. Que la lengua es un poquito más trabadita, ¿cierto? Ahora, cuando ya, digamos, hay secuelas de falta de movilidad, es siempre un lado o el otro, ¿verdad? O sea, por lo general, pues hay un en lado más general, de afectado todas que el formas, otro. un hemisferio controla el movimiento del hemiscuerpo contralateral o del lado contralateral del cuerpo. O sea, si es aquí, en el lado Si es izquierdo, el que se compromete en movilidad. Y si es en el lado derecho, se comanda el lado izquierdo. Pero en el lado izquierdo es donde está el área del lenguaje. En general, en los diestros. En los zurdos está del lado derecho. Entonces, se da un infarto en las áreas del lenguaje y puede quedar una secuela irreversible en que las personas pueden no volver a hablar. ¿Hemos escuchado? O confundir las palabras o olvidar las palabras. Lo que pasa es que el cerebro tiene dos software. Un software es el que transfiere las palabras y las entiende y las interpreta. Y el otro es el que hace que uno hable. Si uno aprendiera un idioma, una cosa es entenderlo, eso se activa en la zona del lóbulo temporal, y otra cosa es hablarlo, eso se activa en la zona del lóbulo frontal, del lado izquierdo. Entonces, por eso depende de la zona donde se haga. Eso es increíble. Hemos escuchado también que los primeros minutos o el primer tiempo después de un evento de estos son vitales para, digamos, el desarrollo de la enfermedad, que hay, digamos, acciones médicas que se pueden tomar para evitar que el daño sea tan severo o revertir en alguna parte, en alguna medida, los daños que hay de cierto en esto. Y si es así, entonces uno cómo se da cuenta cuando se trata de un desmayo o si se trata de un accidente cerebrovascular, ¿qué manifestaciones tiene la persona? Primero tendría que arribar yo a la definición de enfermedad cerebrovascular. La Organización Mundial de la Salud la define como déficit neurológico focal, ya sea de causa isquémica o hemorrágica y de origen no convulsivo. Por Dios, déficit qué neurológico focal. No, pero no, está bien. Ya lo voy a explicar. Listo, por trabalenguas. favor. Déficit neurológico focal significa perder el movimiento, la visión, el lenguaje, la sensibilidad de un lado del cuerpo. Los signos precoces que le anuncian a uno que tiene una enfermedad cerebrovascular son 5. Uno de esos es de hemorrágica, que cefalea severa, la más severa que uno haya tenido. Pero pérdida del lenguaje o de la capacidad de hablar, pérdida de la sensibilidad de un lado del cuerpo, pérdida del movimiento de un lado del cuerpo o desequilibrio para caminar o vértigo son signos tempranos que le puedan a uno indicar que se está presentando un infarto cerebrovascular. Ahora, lo importante es, ustedes me preguntaban por la prevalencia. Y les puedo decir, en Medellín, por ejemplo, en estos momentos hay más o menos 25 a 30.000 personas con enfermedad cerebrovascular, con secuelas de enfermedad cerebrovascular. Es decir, podríamos llenar medio estadio solamente de las personas que tienen las secuelas de enfermedad cerebrovascular. Ahora, no todas las cefaleas ni todas las personas que sufren de vértigo necesariamente tienen una enfermedad cerebrovascular. Pero hay que atenderlo, es que Pero la cabeza es algo serio. Sí, o pero sea. ahí lo que vamos a la salud actual, o sea, pues de las varias que me mencionó el doctor, yo he sentido en mi oportunidad pues algunas de esas, pero pues como que uno no le presta atención y Por muy eso, seguramente por me eso te oyeron del pregunto. médico y yo le voy a decir, venga, mándeme algo porque es que yo creo que tengo algo y me va a decir, se me va a reír en la cara y me va a decir, no le voy a ir a mandar a hacer un examen de estos. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto uno puede correr o en qué momento uno dice a tomar alarmas y dice, no, mándeme este examen porque realmente siento que algo está pasando, hablando de la salud de nuestro país? Lo que pasa es que estoy en deuda con Luz Sí, por la pregunta. Entonces, Bueno, tranquilo, doctor, Ya las Porque- atiendo de a una. me extendí tanto la pregunta en la respuesta y era por mostrar la importancia de la frecuencia, ¿cierto? Y para rematar eso, uno se presenta un infarto cerebrovascular cada hora en Medellín. Lo sabemos por los estudios de prevalencia que nosotros mismos hemos hecho en la Universidad de Antioquia. Entonces, cada hora hay un infarto cerebral, no una hemorragia, un infarto. Ahora, respecto a la posibilidad de que un paciente revierta ese daño irreversible, claro, cuando un paciente va antes de 4 horas y media a una unidad de tercer nivel, o sea, un hospital de alta complejidad, se puede destapar la arteria. Eso se llama trombolisis, quiere decir poner un medicamento en la vena que rompe el trombo o el coágulo. Entonces,
ese medicamento es como un diablo rojo que uno metiera en la arteria. Rompe el trombo y las personas vuelven a mover el hemicuerpo. Eso es un avance científico muy importante que además lo tenemos en la ciudad. O sea, lo primero que yo tengo que hacer si veo un paciente que presenta alguna de las manifestaciones de las cuales hemos hablado es irme a una clínica de tercer nivel que tenga ese tipo de atención. Al Pablo Tobón, irme a la del Rosario, irme a la León 3, a San Vicente, pero no puedes a la clínica, ni a la enfermería, ni a la EPS, ni a la bioenergética, ni a la farmacia. Aquí el tiempo es crítico, entonces de tal suerte que se llama time is life, tiempo es vida. Sí. Es decir, aquí el tiempo es tan crítico que si se pierde una hora, mientras uno va a una unidad hospitalaria cercana, se pierde mínimo una hora. Y si se pierde una hora puede ser que ya no se pueda revertir el infarto. Entonces, por eso hay que consultar tempranamente a un centro de tercer nivel. Ahora sí, viene la respuesta de la ahora sí, ya te atiendo. Pero mejor dicho. De la otra señorita Cascabel. Sí, de la Pitolulo. No sea Anabel. Mezcla de Anacón de Anabel no Cascabel. es así, estamos seguros. Más o menos, de vez en cuando. Cuando me dan papaya. Entonces la respuesta sería, en realidad un vértigo aislado, ese que le da a uno cuando cambia de movimiento, no es muy común que sea un infarto cerebral. Pero si uno se para y se va para los lados, tiene que abrir las piernas. Y además tiene dificultad en movimiento de un lado del cuerpo, eso es un indicio de que ya es un infarto cerebral. Sí. Okay. Entonces, un vértigo aislado, la probabilidad de que sea un infarto cerebral es baja. Sí, y a veces lo que tú decías ahorita es que puede quedar la sensación, porque a veces uno habla tan rápido que puede dejar las cosas mal. Y se mueren del susto entonces. Total. Ahora, ¿sí es cierto que los dolores de cabeza muy fuertes van dañando partes del cerebro igual? Pues realmente no. Sí, se cree eso, pero no. Las migrañas dejan como unas secuelitas en las resonancias magnéticas, que son como unos punticos blancos, pero eso no quiere decir que sean infartos cerebrales. El tema de la terapia también y el tratamiento posterior, digamos, a la atención inicial, sé que también es vital y que la participación del paciente y la familia en la recuperación van a ser, pues, como fundamentales en la recuperación del paciente. Digamos, hay, digamos, posibilidades de recuperación en algunos de los pacientes. ¿Qué esperanza tiene una persona que sufre un episodio de estos? Realmente algo que es muy importante es la reserva cerebral que se tenga. Es decir, si uno ha fumado, ha sido hipertenso, mal manejado, esas cosas, un infarto cerebral puede ser menos recuperable que el que ha tenido una vida activa, con deporte, etc. Uno de los factores que yo mencionaba también, el colesterol y la alimentación, es importante. El tipo de dieta, el estilo de vida, la calidad en el sueño, ¿cierto? También eso depende de la zona donde caiga el infarto y del tamaño. Cuando el infarto es pequeño se puede recuperar, cuando es más extenso no. Un asunto especial es que se creía que el cerebro no tenía posibilidad de renovar sus propias células y se ha detectado que no, que el cerebro tiene zonas donde hay células madre que se activan y se regeneran. De hecho, estamos haciendo un protocolo, un proyecto de investigación de células madre en enfermedad cerebrovascular, pero es algo todavía muy experimental de inyectar células madre en la vena para ver si se siembran en el cerebro, para ver la recuperación. De hecho, en estos momentos hasta hay sistemas magnéticos de estimulación electromagnética en cerebro para dar la rehabilitación y los pacientes se pueden recuperar. Pero lógicamente un paciente que hace terapia física muy temprano, que hace terapia de lenguaje, terapia de deglución y que la familia es un buen apoyo, que tiene una vida adecuada en donde hay una armonía, felicidad y una vida familiar de apoyo, se recuperan más. Los pacientes solitarios que no tienen apoyo de ninguna índole. Como en todo. Como en todo. Sí. Doctor Luis Alfredo, si televidentes lo quieren contactar directamente, ¿podemos dar alguna referencia de cómo lo pueden ubicar? Sí, mi consultorio está en Clínica Medellín Poblado, en el teléfono 352-2108. Pues yo creo que si me necesitan, mi secretaria sabrá. Sí, porque es que además, pues para temas del sueño, para todo lo que tenga que ver con el tema, mejor dicho, con esta doctora, hay mucho tema para hablar y que sean motivos para que regrese al programa. Ustedes se ve que han tenido una experiencia reciente con eso, ¿no? Yo tengo una persona muy cercana a quien quiero mucho, que era mi mano derecha, es mi mano derecha en el taller, que acaba de pasar un accidente cerebrovascular, tiene el habla afectada. Ya logró caminar, se está moviendo, está
está hablando de a poquitos. La pusieron a leer Nacho Lee y Coquito escribe y todo eso para... La mejor forma de rehabilitarse. Y los niños chiquitos de la casa son los que más ayudan. Si tiene pequeñitos en casa, son los que más le ayudan a aprender a hablar. Sí. Pero el infarto cerebral en las personas jóvenes tiene otras causas diferentes a las que les mencioné. Otro tema. Ay, no, usted no puede ir. Espere que en los comerciales me va a comentar. Aquí sí va a hacer consulta.